Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentre bien. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenas tardes, profesora. Excelente, gracias a Dios. ¿Usted? Ah, me alegra. Ah, también te doy clases aquí en pregrado, porque te estoy dando Sí, clases en política y sociedad, ¿no? sí, ajá, Ah, perfecto. qué Así es. bueno, qué bueno, qué bueno. Hola, Marilyn, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y usted cómo me le va? Y disculpe que, que esté educada, No, pero tranquila, profesor, ¿y usted cómo tranquila, está? ¿Cómo tranquila. me le ha Lo ido? importante es Ya que casi colocando los audífonos. están aquí Sí, presentes y profe, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que haya sí, pues gracias a Dios. afluencia de mis estudiantes. Yo le digo mis estudiantes porque son míos. Claro que sí, profesora. Sí. Bueno, Entonces, vamos a iniciar. Esta es la materia, la unidad curricular, derechos del niño, de la niñez y de la adolescencia, ¿no? En derecho. sí, Porque hoy profesor. tengo 5 clases. Después de esta sigo con Ah, penal, después sigo con, no, pues después de esta sigo con sociología, luego penal uno, luego penal 2. Entonces, estas derechos del ahí niño. nos toca otra vez a nosotros, otra vez con Penal 2, ahora más tardecito nos volvemos a ver, A profesora. las 5, ah, qué bueno. Bueno, a las 5 nos vemos. Ojalá que no me dé tanta sed. Está bien, profe. Bueno, en la clase pasada, pues ustedes creo que no estuvieron presentes, pero habíamos quedado en la clase pasada. Yo expliqué un poco de la evolución histórica de los derechos del niño, niña y adolescentes, cómo surgió tanto la parte del área civil como la parte del área penal. Expliqué que anteriormente aquí en Venezuela, con la ley tutelar del menor, al niño o niña y adolescente se le consideraba como objeto de derecho. Posteriormente de la derogatoria y con la conformación y bueno, y la ratificación y la creación de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, nace lo que es la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, y con esa doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente nace lo que es nuestra ley ahora, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. La Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes abarca 2 sistemas, lo que es el Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, que es netamente área civil, que es de prácticamente el artículo 1 al 525. Y del 526 en adelante hasta el 600 y algo es el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En una misma ley hay 2 sistemas totalmente, pues pudiera decirse distintos, son distintos, porque uno es netamente del área de protección, área civil, que ustedes pues han visto derecho civil, procesal civil y eso, bueno, es netamente área civil. Y el sistema de responsabilidad penal, como su propio nombre lo indica, es netamente penal. Abarca todo lo que es la teoría del delito penal 1 hasta parte de penal 2 especial y lógicamente tiene lineamientos de la norma adjetiva penal, como es el Código Orgánico Procesal Penal, que efectivamente pues están en constante regulación. Entonces son 2 sistemas en una misma ley, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso porque pues a veces se confunden e inclusive en el momento de expresarse sobre lo que es la ley dicen la lona, voy para la lona, ¿dónde está la lona? Eso es un término que está mal dicho porque la lona no es una sede, la LONNA es una ley y es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y dentro de esa ley, pues están las instituciones y los órganos que coadyuvan en el desarrollo de las instituciones que están inmersas en esa ley especial. Entonces, es muy importante que ustedes ya futuros abogados pues aprendan y que inclusive a las personas que están a su alrededor cuando les digan, no, que voy a la lona, no, traten de explicarles efectivamente lo que es el sentido y alcance de la ley. En esos 2 sistemas, bueno, vamos a hablar, eso es un breve repaso de lo que es el sistema civil y lógicamente el sistema penal, pero ustedes tienen que adentrarse pues mucho más porque es demasiada la materia, tanto del área civil como del área penal para pues yo explicar. Yo voy a explicar, lógicamente, como ya lo indiqué en la primera clase, los principios, garantías y deberes de manera general. Vamos a hablar de algunas instituciones del sistema rector nacional, de las medidas de protección y también pues vamos a tocar el sistema de responsabilidad penal como para darle un paseo a los casi 700 artículos que existen en la ley orgánica para la protección del niño y del adolescente. Y que pues lógicamente ustedes la deben manejar porque cuando se gradúen de abogados y si ejercen el área civil de protección van a tener que utilizar la ley. Y si ejercen penal y les sale algún caso en materia penal de adolescentes, tienen que también agarrar la ley y tomar la ley. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese repaso. En la clase pasada quedamos en el artículo 7,
que es la prioridad absoluta. Los primeros artículos se relacionan para los dos sistemas, tanto para el Sistema Rector Nacional del Área Civil como para el Sistema de Responsabilidad Penal, porque son los principios y garantías de efectivamente de lo que debe tener y de la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Voy a recapitular solamente con el artículo 2 porque en la clase pasada no asistió ninguno y pues el artículo 2 es sumamente importante porque define lo que es niño, niña y adolescente. Dice así, tienen que tener en sus manos la ley para que vayan conmigo en la ley. Dice, se entiende por niño, niña o adolescente o niña, toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. ¿Por qué es importante este artículo? Con la reforma de la ley del 8 de junio del 2015, lo que fue el área de responsabilidad penal de adolescentes, pues trató lo que es la imputabilidad y la inimputabilidad, considerando que es imputable y penalmente responsable todo adolescente que tenga de 14 años a menos de 18 años y que es inimputable, no tiene responsabilidad penal el que tiene menos de 14 años. Se hace la distinción en cuanto a responsabilidad. El artículo 2 me define qué es niño, niña, adolescente. Ustedes se preguntarán, ajá, pero si el adolescente me está indicando la ley, que es todo el que tenga 12 años, hasta 14 efectivamente, ¿qué pasa con este tipo de adolescentes que cometen hechos delictivos, que pues, efectivamente los cometen? Bueno, este adolescente que tenga 12, 13 o 13 años con 364 días, efectivamente es inimputable, no se le puede declarar responsabilidad penal y solo se le aplicarían medidas de protección que ya las vamos a ver en el transcurso de la clase. Ajá, dígame, José Luis. Bueno, profesora, y con la parte de que hay algunos adolescentes que necesitan trabajar, la edad comprendida de ellos, bueno, yo sé que tiene, por supuesto que menos de 18, pero ¿es también de 14 o, o queda hasta de qué edad en adelante ellos pueden trabajar? Pues el Tomando deber como ser es de que que sea de la ley 14 en los adelante, ¿no? derecho. Claro, el deber ser es que sea de 14 porque pues ya tiene un poco más de maduración, ¿no? Y a nivel tanto maduración mental como maduración física, ¿no? Sin embargo, pues si hay alguien de 12 o de 13 que efectivamente está en condiciones aptas y lo puedan pues para trabajar, o sea, eso conforme al artículo 8 que vamos a ver, que es el interés superior del niño, niña, adolescente, pudiera trabajar, pero lógicamente que para que un niño de esa edad porque bueno, es entre niño y adolescente, pueda trabajar, debe tener los permisos adecuados, ¿no? Con inclusive de sus padres, inclusive por el Consejo de Protección y demás, para que efectivamente pues exista la permisología correspondiente y después no diga, porque puede pasar que ese niño o los padres que lo están maltratando o que lo están vejando. Cuando se contratan adolescentes o niños en el área laboral, tienen que ser muy cuidadosos los patronos, porque efectivamente los jefes, porque son situaciones delicadas donde a veces pues se malinterpreta o en una situación que el niño puede tomar a mal, va y se los dice a sus padres o a sus representantes y lógicamente quién incurriría allí en una falta o quién podría estar en problemas, el patrono o el jefe. Entonces, en ese tipo de situaciones, si bien es cierto, el derecho al trabajo es una garantía, inclusive constitucional, y más para los niños atendiendo a su evolución y que tienen el derecho a trabajar, bueno, tienen que primero sacar la permisología correspondiente para verificar si efectivamente está apto, no, tanto físicamente que puede hacer ese trabajo como mentalmente. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto al respecto a la definición del niño, niña, adolescente, que es muy importante que ustedes pues hagan esa comparación y que sepan distinguir qué edades está comprendida ese niño, niña, adolescente, pues para efectivamente pues poder en todo caso, si llegan un adolescente que está en conflicto con la ley penal, cuál es el sistema en todo caso que tendría que tratar su situación jurídica, ¿no?
Ya si no es un adolescente que está en conflicto con la ley penal o no es un niño que está en conflicto con la ley penal, pues si necesita de otros factores de apoyo, pues ya sería el área de protección. ¿Cuáles serían las otras situaciones que pudiera tener un niño adolescente? Bueno, que tenga familias o está dentro de familias desestructuradas, no tenga mamá, no tenga papá o tiene uno de ellos o los padres se quieren divorciar, pues lógicamente entra lo que es el sistema de protección integral del niño a dilucidar y a tratar de conciliar esa situación contenciosa hasta cierto punto, porque hay un niño o hay varios niños dentro de esas estructuras familiares que pueden ser estructuras formales por matrimonio o estructuras no formales por concubinato o uniones de hecho como tal, pero que llegan un momento en que no pueden convivir más y que efectivamente hay niños dentro de ese núcleo y pues van a quedar como a la deriva. A quién queda, y eso se ve mucho, que a veces quedan con la mamá, a veces quedan con el papá, o el papá se va del país, o la mamá se va del país, el niño o la niña la dejan con un abuelito, con un tío. Entonces, ahí entra lo que es el área de protección, de colocación familiar, de abrigo y demás situaciones, pues muy particulares, pero que hoy en día pues se están dando mucho. Y es donde entra a conocer el sistema de protección integral, el sistema rector nacional, que es netamente área civil, que lógicamente hay que agotar las vías administrativas, por decirlo así, sí. Siempre ustedes tengan en cuenta que cuando se trata de derechos de niños, niñas y adolescentes, antes de pasar a jurisdicción como tal, contenciosa, lo que es la jurisdicción civil propiamente tribunales, deben agotar las vías administrativas. ¿Cuáles son las vías administrativas? Principalmente el Consejo de Protección de los Derechos de Niño, Niña y Adolescente, que los consejeros de protección están aptos y precisamente las leyes les da la facultad para que ellos puedan dilucidar y poder resolver situaciones que no es necesario que lleguen a los tribunales especiales en todo caso. O sea, agotar esa vía, verificar y luego sí, bueno, si ya son cuestiones de demanda, si ya, bueno, algunos requisitos y permisos que efectivamente los emite el tribunal, pero lógicamente tienen que tocar primero la vía del Consejo de Protección. Y esto aunado, bueno, si ya pasan a otro tipo de situaciones donde hay maltratos de los niños y demás, con el fiscal de protección. Y el fiscal de protección verificará entonces qué tipo de maltrato hay, si en el núcleo familiar, o si eso excede ya al área penal y el niño o niña sería una víctima y se pasaría a la Fiscalía 16, que es donde las víctimas son adolescentes. O sea, son muchas cosas que pueden suceder en esos núcleos familiares y donde la ley entra a regular todos esos comportamientos. Por eso es importante que ustedes pues la aprendan a manejar. El artículo 7, que fue donde quedamos la clase pasada, habla de la prioridad absoluta y es una forma de establecer todos los derechos y garantías que tienen el niño, niña, adolescente y que prevalecen muchas veces sobre los demás. Hay prevalencia de estos derechos. Más o menos dice así para que lo puedan ver conmigo. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende a. Especial preferencia de atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. B. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral. C. Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la atención a los servicios públicos. Y D. Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección de socorro en cualquier circunstancia. Ven la prevalencia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier tipo de situación. Este tipo de artículo va en relación muy importante con el 8, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que forma parte de lo que fue el inicio de la doctrina de protección integral del niño, es la base legal de esta doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y que se aplica tanto en el ámbito del área civil como en el área penal. Dice así: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación
y aplicación de esta ley, la cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, que es el literal A del parágrafo primero. Luego, la necesidad del equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. El C, la necesidad y equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. El D, la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. Y E, la condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. El parágrafo segundo habla de que efectivamente en aplicación de este interés superior del niño, niña y adolescente, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Bueno, este artículo es sumamente muy importante porque pues, se aplica tanto en los dos sistemas, en el sistema de protección civil y en el sistema de responsabilidad penal. Cuando existan conflictos o aspectos a tratar donde efectivamente estén niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo o en situación de vulnerabilidad, pues lógicamente se va a tomar en cuenta siempre el interés superior del niño, niña, adolescente. Supongamos, en una unión familiar, sea de hecho o sea formalmente legal establecida, si hay conflictos entre los padres y efectivamente uno quiere quedarse, pero el otro también quiere quedarse con el hijo o la niña y demás, pues lógicamente se va a verificar cuál es el padre en todo caso que pueda tener una mayor preferencia allí porque le da más apoyo emocional, porque tiene los suficientes medios económicos para poderlo abastecer y demás, y bueno, y darle todas las comodidades. Todo ese tipo de situaciones pues se verifican cuando hay esa situación de conflictos. Y en la medida de los casos, bueno, casi nunca se llaman a los niños, pero cuando ya se ve, son situaciones muy conflictivas donde hay bastante pues allí contención, se llama a los niños o las niñas para efectivamente pues oírlos, escucharlos y verificar a dónde quieren ellos estar, si con su papá, con su mamá. Y bueno, se verifica todo ese tipo de circunstancias y el tribunal tomará la decisión que mejor le corresponde y la más favorable para este niño, niña, adolescente en proceso de desarrollo. Por eso prevalecen siempre sus intereses sobre cualquier tipo de otro interés. Y bueno, es necesario, ¿no? Yo pienso que los niños, niñas, adolescentes como en evolución, en ese proceso de desarrollo, son los que deben estar más, regularlos en la conducta, estar pendientes de ellos, qué están haciendo, inclusive a nivel emocional, porque muchos de estos adolescentes o niños que se desestructura la familia, de manera inmediata, quedan a veces sin padre o madre, estos niños de una otra manera crecen con conflictos, crecen con conductas a veces disociales o asociales o tienen dentro de sus emociones pues un cúmulo de aspectos a tratar que ellos no saben todavía controlar y que si viven con la abuelita o que viven con el tío pues lógicamente no le van a prestar la atención debida y estos niños son vulnerables a, bueno, a cometer hechos delictivos o a ser propensos de que los agarre algún tipo de persona y abuse de ellos. Tantas situaciones que hoy en día pasan producto de estos, bueno, rupturas. Porque bueno, si efectivamente las familias no pueden prosperar un esposo y una esposa o el hombre y la mujer en una relación, pues lógicamente hay que separarse. Pero también vean las consecuencias más allá de que esa ruptura lo que va a suceder. Y si esa ruptura pues efectivamente va a ser bien, porque lógicamente que uno no puede estar tampoco atado a una persona, pues también verificar cómo va a quedar ese niño, cómo va a quedar esa niña, con quién va a quedar y siempre mantenerlos en armonía y tratarles de hablar, hablar, porque lo digo por experiencia propia. En el área de responsabilidad penal de adolescentes, cuando yo estuve de juez y me llegaban los informes técnicos, todos los patrones de estos adolescentes que estaban en conflicto con la ley penal, sea desde comisión de hechos delictivos leves hasta lo más grave, se observaba que su historia o el inicio de todo, familias desestructuradas. No que mi papá se divorció de mi mamá, no que no, ni siquiera conocía a mi papá o ni siquiera conocía a mi mamá, que me crió una tía, que me crió una abuela. Todo este tipo de circunstancias que efectivamente, pues bueno, suceden
y que afectan al niño tanto en su área emocional, psicológica y demás, y que no debería pasar. O sea, por eso siempre en una relación, y más hoy en día con todos los mecanismos de prevención que existe a nivel de preservativos, pues uno tiene que estar consciente, tanto el hombre como la mujer, de lo que hace, y que toda acción genera una reacción. Si usted está consciente de que usted a través de una relación va posiblemente a tener una situación de embarazo y demás, bueno, trate de cuidarse, busque las alternativas para cuidarse, pero no tenga hijos de manera irresponsable, porque eso es de manera irresponsable. Tenerlos de manera irresponsable sin apoyo del papá o sin apoyo de la mamá, solamente producto de una noche de placer y demás, no es bueno. No es bueno porque sucede todo este tipo de cosas y científicamente, no es porque yo lo diga, solamente se ha comprobado que todos estos niños en situación de vulnerabilidad, que le faltan emociones, que le faltan, llegan a estar propensos a cualquier tipo de situaciones. La mayoría de las veces. Hay otros que no, que controlando, o sea, sus emociones y demás, pues no les pasa nada. Pero sí en la mayoría de los casos sucede este tipo de conductas asociales o disociales, niños retraídos y con problemas además. Esta ley, en el artículo 10 en adelante, hasta casi el 91, tiene todo lo que es los derechos y garantías y los deberes. No voy a leerlos todos porque eso es demasiado largo, pero sí yo los insto a que ustedes pues revisen con detenimiento la ley y traten de saber qué derechos y garantías tienen los niños y adolescentes que son muy parecidos o igual a los adultos: el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la sexualidad, a que tenga conciencia de los modos de reproducción, a que son reconocidos, y eso es muy importante, ese sí lo voy a leer, que es el artículo 10, donde efectivamente se le da el carácter de sujetos plenos de derechos a los niños, niñas, adolescentes, y dice así: todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, en consecuencia gozan de todos los derechos y garantías consagradas en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Este artículo va en consonancia con el artículo 78 constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, donde efectivamente establece que los niños son sujetos plenos de derechos y que se les deben salvaguardar cualquier tipo de aspecto donde efectivamente haya riesgo o haya situaciones de vulnerabilidad o efectivamente, bueno, para prevalecer algún tipo de derecho que es necesario que en ese momento esté en preeminencia sobre otros derechos. ¿Okay? De ahí en adelante, todo el cúmulo de derechos, como inclusive el que hablaba José Luis Parra, del derecho del trabajo, a un nivel de vida adecuado, al buen trato, a la explotación, contra el traslado ilícito. Estos traslados ilícitos cuando a veces los padres o las madres o un solo padre quiere sacarlo fuera del país sin autorización del otro padre. Bueno, todo esto también trae consecuencias ya a nivel, inclusive a nivel internacional. Si el papá o mamá afectado considera que efectivamente, pues bueno, se lo llevó, bueno, abre los mecanismos tanto de restitución internacional para aquellos niños que fueron sustraídos del país sin el consentimiento del padre. A veces no hay que actuar a la ligera, hay que hacer las cosas de la manera legal y siempre conciliando. Hablando se entiende la gente, como decía mi mamá, y a veces hay que ceder un poco para pues, tratar de entender a las demás personas, pero también bajo el margen de respeto, ¿no? Y tolerancia, porque si usted no tiene respeto y tolerancia y crea situaciones de agresividad, pues lógicamente va a generar más agresividad. Siempre debe existir pues un punto medio en ese tipo de situaciones y más en las situaciones familiares y más donde existen niños allí en conflicto, porque al final todos los niños son los que van a como llevar el chispero, como le dice mi mamá en el argot popular, o sea, son los más vulnerables y son los que van a recibir todo el impacto, tanto jurídico y social. Porque muchas veces, si lo trascendemos al plano, porque todo eso tiene relación. Cuando los niños son afectados en su escuelita, porque a veces los más crueles son los propios niños y les hacen bullying. Ah, pero usted no tiene mamá, ay, usted no tiene papá, usted vive con su abuelita, con su tío. Y esto le va afectando, va haciendo mella en el cerebrito de ese niño, adolescente, y le afecta. Después son niños totalmente retraídos. Marilyn me alzó la mano, ¿ah? Dígame, Marilyn. Profesora, pues la semana pasada, antepasada, no me acuerdo exactamente, pasó un caso de manera internacional que fue muy nombrado por las redes sociales de que el niño se suicidó porque tenía bullying en la escuela. Y entonces los padres se dieron cuenta de que sufría eso su hijo fue después de que ya estaba muerto.
y fue Ujú. porque el hermanito le dijo al papá lo que le estaba pasando. Entonces hay que reflexionar muchísimo sobre el tema, profesora, de verdad que en ese sentido legalmente, ¿qué responsabilidad tendría la persona que le hizo bullying a ese niño, profesora, que le ocasionó suicidarse? Bueno, depende de la legislación, ¿no? Por lo menos aquí en Venezuela no está regulado el bullying como un tipo penal. Y como no está tipo penal, o sea, ahí lo más que pudiera prosperar en todos casos es inducción al suicidio, ¿no? Que eso sí está como tipo penal. Pero bullying como tipo penal no está, o sea, en esa palabra como tal, o sea, inclusive en materia de violencia de género, se está ideando el ciberacoso digital, que a través del ciberacoso también ese tipo de acosos, de hostigamientos, tanto a niños como personas adultas, que existe, que muchas personas también se suicidan producto de esos acosos. Pero por eso te digo, depende de la legislación y verificar, o sea, cómo fue esa inducción al suicidio, las pruebas constantes, porque a veces pues, nosotros de verbos somos muy fáciles de decir y a veces somos irresponsables en señalar, pero ahí ya interviene todo lo que es el procedimiento de pruebas, verificar quién le hizo bullying, cómo se lo hizo, cuál fue la cronicidad, ¿no? Ahí entra también criminología en el tiempo, la cronicidad de esos aspectos para llevar a ese niño al suicidio, una serie de factores pues totales, ¿no? Es que ya la familia, bueno, y dependiendo de la legislación, allá en Estados Unidos, ¿cómo se verifica cuál es la inducción al suicidio o el bullying está regulado? Eso sí, no lo sé. Voy a investigar si el bullying está ya regulado, qué tipo de situaciones y verificar todos esos aspectos. Pero lógicamente, si trascendemos, el bullying viene desde los padres. ¿Por qué desde los padres? Porque los niños están en un núcleo familiar y ellos son como una esponjita, observan, observan, observan. Entonces pueden darse cuenta cuando la mamá se burla de una amiga, cuando la mamá se burla hasta de sus propios hijos o cuando el papá se burla de la mamá. Todas esas situaciones allí y que los niños van observando situaciones de agresividad y si hay situaciones de agresividad, ellos materializan su agresividad o lo que no tienen en casa con otros compañeritos. Cuando llegan a la casa y se ha comprobado que efectivamente los niños en la casa son los más angelitos o quietos y demás porque no tienen, o sea, están ahí controlados, pero cuando salen, entonces son autoritarios, son responsables, arremeten contra el otro, son seres disociales totalmente y que a veces la mamá dice, pero este no es mi hijo, ¿qué pasó? O sea, en la casa es una cosa y en la calle es otra, ¿no? Okay. Y Y se pasa lo así. cambiaron. Exacto, y pasa así, porque en la casa es retraído, en la casa es, sí, totalmente diferente y se explota su ira y todas esas emociones con los demás compañeritos. Entonces, el bullying inicialmente comienza en casa, enseñándolos a nuestros niños, niñas, lo que es bueno, lo que es malo, ejerciendo lo que es el control social informal, que eso no es algo que lo estoy inventando yo, Adriana Bautista, no, el control social informal viene desde la época de la sociología. La sociología me indica a mí que el control social informal está ejercido principalmente por la familia, luego por los educadores, luego por los amigos, la sociedad, la vecindad, que deben ejercer esa forma de regulación de comportamientos con las personas que están a nuestro alrededor. Y no solamente con los niños, claro, principalmente con los niños porque van en proceso de evolución, pero inclusive ese control social informal se genera en el contexto de la vida cotidiana, por decir nosotros ya como adultos. ¿Cuántas veces nuestros amigos nos pueden decir, oye Adriana, no sé, tu actitud hoy está un poco agresiva? Una vez me pasó así, estando en el tribunal, yo me volví como drástica a veces y era fuerte en decir las cosas y demás. O sea, claro, después me digo, me estaba pasando una situación interna, emocional, grave, y por eso te digo, el control de las emociones es demasiado importante. Y yo estaba trascendiendo lo que sentía en mi plano laboral. Imagínense eso, lo grave, porque hasta teniendo investidura pude afectar derechos humanos con mi situación porque tenía la investidura para hacerlo. Y llegó mis amigas y me dijeron, Adriana, tú no eres así, tú no eres agresiva, ¿por qué te estás volviendo así? O sea, y ellas ejercieron un control social informal sobre mí, o sea, abriéndome los ojos. O sea, mira, no hagas esto porque se está viendo mal, porque ese no es tu comportamiento de siempre, o sea, porque tú no eres así. Entonces, eso es
parte del control social. Ahora mucho más y que debe prevalecer en la parte de la familia, con nuestros niños, niñas y adolescentes, ejerciendo. Si llega a casa un niño, así sea con una tapita de crema, con un lápiz que no es suyo, ¿de dónde lo sacó? O sea, porque usted tiene eso que no es suyo. De una vez, pero eso es de calientico, no aplaudirlo. ¿Cuántos padres dicen, ay, mi hijo es demasiado vivo? Mire lo que llegó con un lapicero nuevo, ya no le compro lapicero. Lo aplauden. Entonces el niño ve que agarrar algo que no es suyo es bueno. Es bueno, y ellos pues todavía como están en ese proceso de evolución y de saber qué es bueno y malo, pues ellos adquieren lo que sus padres le dicen. Por eso nace todo este tipo de leyes que son necesarias y que hay que estudiarlas, interpretarlas y analizarlas. Y que esta ley es hermosa. Nosotros aquí en Venezuela tenemos cantidad de leyes hermosas que de verdad, o sea, se aplican por lo menos en el área de protección civil. Hay juezas excelentes allá. En el área de responsabilidad penal, juezas excelentes efectivamente que hacen su trabajo de la mejor manera y con lo que tienen en la ley, porque la ley da para eso y da un poquito más, ¿no? Porque esto es un instrumento de apoyo nacional, pero también tenemos mecanismos de protección internacional. Pero más que aplicación de la ley de manera exegética, uno tiene que aplicar lo que es el sentido de humanidad y social, porque de nada sirve que usted como operador de justicia pueda aplicar la ley, pero no le dé una palabra de aliento a ese justiciable, tanto en un justiciable en conflicto con la ley penal o un adolescente que tenga un tipo de situación de riesgo y que entre al campo del área de protección. Entonces, es así también. No hay que ser tampoco tan exegético de aplicación de esta ley tan hermosa, sino ir trascender de manera holística en su aplicación. ¿Y qué se puede hacer? Se puede hacer por los mismos principios rectores internacionales. Ahora bien, el título 3, que ya es lo que es el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños y Niñas y Adolescentes, identifica cómo está conformado ese sistema rector nacional, recapitulando que efectivamente la ley tiene dos sistemas, el sistema rector de protección integral y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El sistema de protección integral o rector nacional está definido de la siguiente manera en el artículo 117 y dice así: el sistema de protección integral de los niños y adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas, adolescentes y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada. Por eso es que yo digo que la LONNA no es una sede. Cuando dicen, vamos a la LONNA, no, la LONNA no es una sede, la LONNA es una ley. Y la ley abarca un conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan o proyectan todas esas políticas públicas del Estado. Y están esos dos sistemas. Y eso es lo que es el sistema de rector nacional. ¿Cuáles son los medios de los que hace uso el sistema rector nacional de protección integral de los niños, niñas y adolescentes? Eso está en el artículo 118. Para el logro de sus objetivos, el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con los siguientes medios: políticas de programas y de atención, medidas de protección, órganos administrativos y judiciales de protección, entidades y servicios de atención, sanciones, procedimientos, acción judicial de protección y recursos económicos. El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de estos medios, y es un derecho de niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. ¿Por qué hice hincapié en compartida? Porque efectivamente a veces las personas consideran que el Estado es el papá Estado, tiene que resolver todos los problemas. No, o sea, nosotros como sociedad también tenemos que resolver nuestros problemas y ayudar más bien al Estado a coadyuvar en el libre desarrollo y desenvolvimiento de cualquier tipo de situación.
No es el Estado solamente el que tiene la obligación de propender lo necesario, no, nosotros como sociedad civil también tenemos que buscar la forma de ayudarnos mutuamente a través efectivamente de las políticas públicas existentes, porque no es algo que está fuera de contexto o que no existe, ¿no? Conforme a la ley se regula, por eso es una obligación compartida. Y cuando hablo de la familia como principal responsable de estos niños, tienen que buscar los medios idóneos de que ser responsable de sus actos, lo que hablábamos. O sea, si usted tiene un niño o una niña en su núcleo familiar, bueno, usted tiene que ser responsable de ese niño o niña, proyectándolo. Aquí en Venezuela la educación todavía es gratuita, existen alternativas para estudiar, vamos a ponerlo a estudiar, tratar de con los medios tecnológicos, si no tenemos internet, buscarle periódicos, buscarle revistas de interés, pero ¿qué hacemos? Medio hay un televisor en la casa y medio hay internet y hay un teléfono, toma el teléfono para que juegue, toma el teléfono para que vea internet, ni siquiera hay un control si tiene celular. ¿Cuántos niños a veces hasta de 7, 8 años tienen un celular y lo manejan hasta mejor que uno? Y no hay control. Ven hasta de todo, pornografía y demás, por estos tipos de medios. Y el papá o la mamá, para que efectivamente los deje hacer sus quehaceres o para que no los moleste, y tomen mi teléfono, vaya y jueguen. Vaya el niño y ve cantidad de cosas por esto. Hasta los juegos esos que existen de supuestamente de diversión. Esos juegos de diversión son agresivos. Usted ve que matan de todo, animales, monstruos y demás. ¿Qué le está llenando al niño? Cosas que no tiene que pensar. Y después el niño explota ya en la escuelita donde esté con los demás. Entonces, por eso es una obligación compartida. No solamente es el Estado que tiene que, sino la familia, en este caso principalmente en su núcleo familiar. ¿Cuáles? Y todos estos medios que ya identifiqué están desarrollados de ahí en adelante. Vamos a tocar lógicamente que algunos. ¿Cuáles son ahora esos integrantes? Es muy importante que ustedes conozcan quiénes son los integrantes del Sistema Rector Nacional. El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes está integrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes. B, por los consejos de derechos de los niños, niñas y adolescentes y los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. C, tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Por el Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo, por el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, por las entidades de atención, las defensorías de niños y adolescentes y los consejos comunales y demás formas de organización popular. Esos son los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ven, o sea, prácticamente están en orden de prevalencia el Ministerio, los consejos, los tribunales de protección, la Defensoría. La Defensoría del Pueblo también pues, es como el auditor de los consejos de protección. Los consejeros de protección están añadidos a la alcaldía de cada localidad, de cada municipalidad. Y efectivamente, bueno, los tribunales dependen de la Sala Social y del Tribunal Supremo de Justicia, pero también hay circuitos especiales de protección integral del niño, niña, adolescente. Por lo menos aquí en el estado Táchira está el circuito de protección integral que está en el Diario Católico, donde efectivamente están allí todos los jueces que verifican, ¿no?, todo este tipo de circunstancias cuando ya se va a los planos jurisdiccionales o contenciosos. ¿Okay? De ahí en adelante, del 120 hacia allá, está todo lo que es los medios desarrollados. Voy a tocar ahorita lo que es los consejos de protección, pero por eso los insto a ustedes a que los revisen lo que es la Defensoría del Pueblo, los consejos el Nacional de Protección, el Tribunal de Protección, bueno, ya saben que existe, la Fiscalía del Ministerio Público, que está una fiscalía netamente encargada para el área de protección de los niños, niñas, adolescentes, y demás. Están todos estos órganos pues desmembrados o caracterizados de allí en adelante. ¿Por qué voy a tocar el Consejo de Protección? Porque prácticamente es el que más se utiliza, se usa, ¿no?, en la práctica forense, para que ustedes sepan cuál es más o menos la base legal de ellos y qué funciones tienen. Dice, el artículo 158, Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los consejos de protección
de niños, niñas, adolescentes son los órganos administrativos que en cada municipio, porque debe existir uno en cada municipio, y por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños, niñas, adolescentes, individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordenamiento jurídico. Por eso en cada municipio, en cada localidad debe existir consejeros de protección y consejos de protección netamente constituidos. Si ustedes no saben, por decir, dónde está el Consejo de Protección de Bogotá, pues bueno, se dirigen a la Alcaldía de Bogotá y allá les indican dónde está en sede o puede ser que esté ahí mismo dentro de la Alcaldía el Consejo de Protección. El carácter de los integrantes, autonomía de su decisión. Dice, las personas que integran los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes tienen carácter de funcionarios públicos y funcionarias públicos de carrera de las respectivas alcaldías y se rigen por lo establecido en esta ley y en todo lo no previsto en ella por la ley del Estatuto de la Función Pública. Los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes forman parte de la estructura administrativa y presupuestaria de las respectivas alcaldías, pero adoptando con plena autonomía las decisiones relativas al ejercicio de sus atribuciones con fundamento en su conciencia y la justicia y la ley. El artículo 160. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Protección? Son atribuciones de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes instar a la conciliación entre las partes involucradas en un procedimiento administrativo, siempre que se trate de situaciones de carácter disponible y de materias de su competencia. En caso de que la conciliación no sea posible, aplicar la medida de protección correspondiente. Por eso es que yo digo que deben instar esa parte administrativa, porque es necesario que el consejero de protección esté informado de lo que está sucediendo con ese niño, niño adolescente de su localidad. Si él no lo puede resolver, pues trasciende a los tribunales de protección. Pero lo ideal es que el Consejo de Protección logre o trate de llegar a una conciliación, instar a la conciliación. B. Dictar las medidas de protección, excepto las de adopción, que esas no los puede hacer, colocación familiar o entidad de atención, que son exclusivas del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. C. Ejecutar sus medidas de protección y decisiones administrativas, pudiendo para ello requerir servicios públicos o el uso de la fuerza pública o la inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en uno o varios programas. D. Llevar un registro de control y referencia de los niños, niñas, adolescentes o su familia a quienes se les haya aplicado las medidas de protección. E. Hacer seguimiento de esas medidas de protección. F. Interponer las acciones dirigidas a establecer las sanciones por desacato de sus medidas de protección y decisiones ante el órgano judicial competente. G. Denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca o reciba denuncias de situaciones que configuren infracciones de carácter administrativo, disciplinario, penal o civil contra niños, niñas y adolescentes. H. Expedir las autorizaciones para viajar de niños y adolescentes dentro y fuera del territorio nacional cuando dicho traslado se realice sin compañía de su padre y madre, representantes responsables, excepto cuando haya desacuerdo entre estos últimos, en cuyo caso decidirá el juez. Esto casi siempre lo está haciendo los tribunales de protección, porque es preferible, ¿no?, que el tribunal de protección pues verifique por qué el niño debe bajar, cuánto tiempo va a durar y demás. Entonces, este tipo de situaciones, claro, todavía lo hace, pero más que todo ahorita lo está haciendo son los tribunales de protección. Y autorizar a los y a las adolescentes para trabajar, lo que hablaba José Luis, y llevar el registro de adolescentes trabajadores, enviando esta información al Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de trabajo. ¿Ves? El Consejo de Protección es el que verifica esos permisos y posteriormente ese permiso va dirigido a la Procuraduría del Trabajo, a la Inspectoría del Trabajo, para que se señale si efectivamente ese adolescente está o no apto. Entonces, la primera vía es el Consejo de Protección en su literal I. J. Solicitar ante el registro del Estado Civil o la autoridad de identificación competente la extensión o expedición de partidas de nacimiento, de función o documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes que así lo requieran. Solicitar la declaratoria de privación de la patria potestad y solicitar la fijación de la obligación de manutención y del régimen de convivencia familiar. Luego, bueno, habla de los integrantes, que es el 161, dice que en cada municipio habrá un consejo de protección de niños, niñas, adolescentes conformado como mínimo
por 3 integrantes y sus respectivos suplentes, quienes tendrán la condición de consejeros o consejeras de protección de los niños, niñas, adolescentes. El reglamento de esta ley establecerá el número de integrantes de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el número de habitantes del respectivo municipio, así como la posibilidad de constituirlos en el ámbito comunal en los casos en que sea necesario. Cuando un consejo de protección de niños, niñas y adolescentes esté formado por más de 3 integrantes, cada caso será resuelto por 3 de ellos, adoptando sus decisiones por mayoría. Bueno, de ahí en adelante inclusive están las decisiones, cómo es la selección de los consejeros de protección, cuáles son los requisitos, cuáles son las incompatibilidades, por lo menos no pueden ser electos en el mismo consejo de protección las personas que para el momento de producirse la selección sean marido o mujer, o tengan entre sí parentesco por consanguinidad. No pueden haber 2 consejeros de protección en la misma área, que tengan este tipo de parentesco. O por afinidad hasta segundo grado. Esas son las incompatibilidades. Bueno, pérdida de la condición de integrante, pues efectivamente, pues en líneas generales, cuando no cumpla con sus deberes como consejero de protección, cuando fuere condenado penalmente por alguna sentencia definitivamente firme, cuando haya sido sancionado o sancionada por infracción o cometido contra los derechos garantizados, si no está haciendo su trabajo como es, cuando la autoridad haya resuelto en el curso mismo año 2 o más casos en los cuales el respectivo consejo de protección se abstuvo injustificadamente de decidir sin haber declarado su competencia. El 168 y sobre todo el literal D va muy en relación con el artículo 51 constitucional, que es el derecho de petición. El derecho de petición es toda aquella garantía constitucional que una persona con cualidad de ciudadano y demás, pues pueda interponer algún tipo de petición ante un órgano público. Esa petición como tal tiene que ser siempre resuelta, tiene que haber oportuna respuesta. Eso es el llamado derecho de petición, que no solamente le existe al Consejo de Protección, sino a todos los que tengan investiduras de funcionario público, trabajen para el Estado, tienen que dar oportuna respuesta de acuerdo al derecho de petición. Inclusive el artículo 51 en la parte infine, si más no recuerdo, dice que pueden ser suspendidos o removidos de sus cargos si efectivamente ellos no dan oportuna respuesta. ¿Qué es lo más sano y que uno como ciudadano, como persona y en todos los ámbitos quiere? Que lo que uno solicita o lo que esté preguntando le den respuesta, ¿verdad? Bueno, eso está establecido, eso no es algo que esté inventado, sino está establecido constitucionalmente como una garantía y para los consejeros de protección y para cualquier funcionario público es deber hacer. ¿Okay? Muy importante eso que se aplica no solamente en el ámbito de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino en cualquier tipo de ámbito, sea en el ámbito administrativo, en el área penal, en el área civil, en el tributario, aduanero, en todo el derecho de petición prevalece sobre cualquier tipo de aspecto que el funcionario diga, ay no, pero es que no le voy a contestar, voy a hacer caso omiso, o sea, silencio. No, silencio administrativo, no, ahí no puede haber silencio administrativo. Siempre por el derecho de petición debe existir oportuna respuesta. ¿Okay? Ojo con eso. Bueno, yo creo que la dejamos hasta aquí porque se me está acá, me está saliendo ahí la ceñita de que se me va a acabar y no me quiero que se me corte sin haber, pues, saber cómo, si me expliqué bien, si voy bien, si, bueno, los quiero escuchar. Bueno, yo, profe. Ajá, vale. Pues yo sí entendí todo perfectamente, muchísimas gracias. Me parece muy curioso que sí se le permita laborar a un menor de 13 y 2 años de edad, así sea con permiso. La verdad, desde mi punto de vista personal no me parece, porque a pesar de todo eso, sigue siendo un niño, sigue teniendo la mentalidad de un niño y todavía debería de disfrutar de esa etapa como tal. Claro, claro. Sí, son casos excepcionales, no es lo que abunda, ¿no? De verdad, o sea, siempre se establece y los consejos de protección son como muy enfáticos en eso, de que tenga 14 años. Pero esos casos excepcionales, cuando efectivamente como se ve estados de pobreza o extrema pobreza, que pues ese niño o ese adolescente quiere ayudar. Pero como te indiqué, María, son casos muy excepcionales que atendiendo ese interés. Pero lo básico o la premisa principal es que tengan 14. Y es lo ideal, Claro, ¿no? claro. Inclusive, bueno, si vamos a lo que es la economía informal, que eso no está regulado. ¿Cuántos niños vemos que venden en la calle dulces? Y que son menores hasta de 13, tienen 9, 8, 7 años. Los que abundan hoy en día con los limpias parabrisas.
O sea, eso no hay una forma de Sí, es regularlos y cierto. de llevarlos a sus casas. ¿Dónde están los papás de esos niños, de esos adolescentes? Y pequeñitos, que eso Esa es la pregunta que uno se hace siempre, sí. ¿dónde están? A veces uno se explica que los mismos padres los envían. Entonces, le llega a pasar algo a ese niño, por decir, un accidente automovilístico, algo que pase, ahí sí le sale papá, mamá, abuelos, tíos y demás. Hmm. Sí, sí, Y, se, es así, esa es la verdad. y esa es la verdad. Entonces, esa forma de regulación no lo hay. Y a veces los funcionarios policiales, los órganos de seguridad del Estado, como que los atrapan, o sea, atrapan en decirle, vayan para sus casas. Y sí, por un momento ya no están, pero pasan unos 2 días, Pero luego regresan. vuelven a salir. Vuelven a salir. Y no hay una forma de regulación de control allí. Y ellos están haciendo un trabajo de economía informal porque venden sus cosas, hasta son vulnerables para cometer hechos delictivos, porque de esas mismas personas yo he oído a varias que los han hurtado. Le meten la mano por el vidrio, le sacan o le alan y demás. O sea, son niños en situación de riesgo para todos, tanto para el adulto que va manejando en su vehículo, para el transeúnte, para el Como también peatón, para para ellos ellos mismos. mismos, para todo. Y es una forma de economía de trabajo informal que están haciendo allí. Y ahí el Consejo de Protección pues no puede hacer nada prácticamente porque no está, ¿quién va y lo denuncia? Nadie va y lo denuncia, el papá se queda callado, no, son como hormiguitas, luego se desaparecen y ya no se ven más. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. ¿Quién más? Gracias, María Eva. De nada, profe. De resto, José Luis, Bélgica, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? De verdad, profesora, pues el amplio conocimiento que tiene usted sobre la materia, pues en la clase esta en estos momentos. De verdad, pues muy agradecido por, por ese gran aporte. Gracias a usted, José Luis. Bueno, en la próxima clase, ya sería la última por el trimestre, vamos a tocar el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es muy importante para que ustedes pues también de manera general puedan conocerlo. Cuándo un adolescente es imputable, cuándo no es imputable, que más o menos lo hablé, cuáles son las sanciones, que no se le imponen penas, sino sanciones, cuáles son los mecanismos de protección para estos adolescentes, cuáles son las diferentes acciones que existen, las no privativas, las privativas, porque un adolescente que cometió un porte va a quedar libre, cuáles son las medidas cautelares, cómo se aplica de forma supletoria la norma adjetiva penal, en este caso el Código Orgánico Procesal Penal, con la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esa ya es el rama penal. Del área civil hay mucho por cortar, o sea, por eso los invito a ustedes que sigan ahondando, porque, bueno, hay las instituciones familiares, las casas de abrigo, la caución familiar, todas son instituciones procesales civiles netamente especializadas para el sistema rector nacional y que son importantes que ustedes las conozcan, pero lógicamente por el tiempo y demás, yo no puedo explicar todo eso porque es parte también de la netamente civil. Ustedes lean, agarren la ley, que la ley es muy fácil de digerir, ubican cada explicación y bueno, lo van fluyendo. Si ustedes de aquí al próximo encuentro, que más o menos sería la penúltima semana de marzo, tienen alguna pregunta en cuanto a las instituciones familiares en el área civil, el día de la clase me la hacen saber para poder pues aclararla, ¿ok? Pero ya saben que en la última clase lo que yo voy a tocar es el área de responsabilidad penal de adolescentes, que también es un poquito larga y que en una hora no me va a dar tiempo, pero voy a hacer lo más sintético, en síntesis, ese sistema, ¿ok? Y bueno, estoy a la orden. No me las sé todas, porque no me las sé todas. Soy totalmente imperfecta y humana, pero aquí estamos todos pues para aprender y lo poco que sé, pues se lo quiero transmitir a ustedes, ¿ok? Bueno, un placer. Nos vemos en la próxima oportunidad y gracias, gracias, gracias por estar presentes el día de hoy. Un abrazo y Dios los bendiga. Chao. Okay, muchísimas gracias a usted. Hasta luego, profesora. A ustedes, hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.